Y luego hay una batalla interna que subyace en el PP, y es que ha ganado el bando de Ayuso. Se acabó el PP moderado. Feijóo ya ha asumido que Vox no negocia, Vox impone, y es o lo tomas o lo dejas. Bueno, Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía, ya lo era, ¿verdad? Ganó las elecciones, pero no consiguió la mayoría absoluta, así que ha tenido que ceder a las exigencias del único socio que estaba por la labor de investirle y que en efecto lo hizo la semana pasada. Hablamos de Vox y este fin de semana, este domingo, tomó posesión con la ceremonia que es tradición en la comunidad autónoma andaluza. Bueno, Juanma Moreno ya es presidente y hizo un discurso, claro. Juanma Moreno tiene ahora de vicepresidente primero de su gobierno al señor Gavira, que es el de Vox, o sea, el delegado de Santiago Abascal en la comunidad andaluza. Santiago Abascal es esta persona que llamaba a Juanma Moreno Juanma Moruno, haciendo una broma de pésimo gusto e incluyendo pues este aroma anti-inmigrantes que forma parte del ADN de Vox y que está por ver si forma o acaba formando parte también del ADN del gobierno de Andalucía, vista el entusiasmo con el que se ha abrazado Juanma Moreno algunas de las tesis de Vox. Bueno, entusiasmo que él negó ayer, porque él hizo un discurso en el que trataba de ponerse así un poco como marcar distancias, dicen hoy algunas crónicas. ¿Cómo? Pues reformulando lo de la vía andaluza, que hasta ahora se pensaba que la vía andaluza era cómo formar gobierno sin Vox, a diferencia de la vía extremeña, la vía aragonesa, la vía castellana, pero que ahí resulta que es la misma vía, porque vía andaluza ahora resulta que significa que no hay que excluir a nadie ni levantar cordones sanitarios contra ningún partido. Los acuerdos normalmente no le gustan ni siquiera las propias partes que lo firman, o no le gusta al 100% porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, ¿no? Y puede generar también rechazo, incluso contrariedad o incertidumbre. La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político. Pues menos mal que no hay Bildu en Andalucía, porque si no, Juanma Moreno también estaría por la labor si hace falta de incluirlo en su gobierno. Bueno, el PP está defendiendo naturalmente el pacto con Vox. De hecho, en las crónicas lo que dice, el PP ya se ha dado cuenta de que le da igual pactar con Vox porque no tiene coste electoral, así que para adelante. Igual que el PP se ha dado cuenta, dice también en una crónica de hoy, creo que en la ABC, dice, porque el 16 de julio el Tribunal Europeo se pronuncia sobre la ley de amnistía y lo más probable es que la avale y que por tanto el Constitucional pueda atender a Puigdemont para que regrese a hacer política declinante en España, ¿no? Y dice el PP ya asume también que eso va a pasar, que la ley de amnistía va a ser avalada por la justicia europea, pero que este asunto ya tampoco desgasta al gobierno, así que para qué se va a seguir insistiendo en ello. Bueno, pues ahí están. Pero Ana, yo te quería preguntar por el centro. ¿Qué pasa con el centro? Porque yo me imagino que habrá ciudadanos en este país que se ubiquen en un centro moderado o que incluso voten a una derecha moderada. Entonces lo que están viendo es que esa derecha moderada, cuando lo necesite, va a añadir en sus programas electorales y va a aplicar políticas que no son de derecha moderada, son ultraderecha europea o trampista. Claro, es que yo más que centro derecha, compite, ¿no? hablaría de una derecha democrática que es sana, legítima, respetable y que además existe en el Partido Popular. Existe esa derecha liberal y democrática. Vox es un partido antidemocrático porque es un partido que atenta contra la línea roja que ningún partido debería traspasar y es la violación de los derechos humanos. La xenofobia, el machismo, la homofobia, en fin, lo estamos viendo en ese programa maravilloso, entre comillas, que firmó Juanma Moreno. Por lo tanto, lo que Aznar ha pedido es que todo vuelva a ser como era con él, toda la derecha junta en el partido. Pero resulta que un día a Santiago Abascal se le ocurrió que Mariano Rajoy, que estaba en el gobierno, era demasiado flojo con los temas de ETA, sacando a etarras de la cárcel, o sea, cumpliendo la ley, etcétera, etcétera, y decidió crear un partido del que nos reíamos al principio, pero que ya no nos hace ninguna gracia. Al PP tampoco, pero yo le diría al PP que la intención de Vox es borrarlo del mapa. Luego veremos a ver en qué quedan los resultados electorales. De momento no amortizan el acercarse a Vox. Una pregunta más que tiene que ver con la otra parte del barómetro, no te quito más tiempo, que es el electoral. No aporta, digamos, grandes vaivenes, grandes movimientos desde el último, pero confirma algunos fenómenos relevantes. Primero, esa dimensión que es considerable de la brecha, digamos, entre la suma de las derechas y la suma de las izquierdas, creando estos dos bloques, digamos, generales. Y el segundo, que también es interesante y que no solo lo apunta este sondeo, pero también, que es la incapacidad que está teniendo el Partido Popular para hacer crecer
de manera, digamos, considerable su base, pese a todo lo que está pasando, pese a la acumulación de casos y de escándalos o de supuestos escándalos, en términos de voto, está en los términos del 23, Belén, del 2023. Efectivamente, está en una situación muy parecida a la de 2023, con un cambio importante, y es que la fotografía en términos de cuántos ciudadanos hay que se definen de derechas y de izquierdas en España con respecto a 2023 sí que ha cambiado, ¿no? En 2023, cuando en los barómetros que hacíamos entonces, había como en torno a 14 puntos más de ciudadanos que se definían de izquierdas que de derechas, y ahora mismo hay solamente 4 puntos más. Por tanto, el mercado electoral de la derecha se ha expandido, y en esa situación de expansión el Partido Popular no crece, ¿no? Porque el partido que crece es Vox. Y eso es en cierto sentido, una anomalía, ¿no? Estar en la oposición, compitiendo por unos electores que son cada vez más numerosos y que, sin embargo, no consiguen ese rédito, ¿no? Carmen Ubierres, politóloga, muy buenos días. Muy buenos días. Dice Miguel Tellado que hemos pactado con el partido más próximo, el partido que está en el centro-derecha. Estamos a unos meses, pase lo que pase, con un posible adelanto o no de unas elecciones generales. Estamos a meses, en cualquier caso, de unos comicios a nivel nacional. Estratégicamente, estas alianzas en 4 autonomías con 4 acuerdos bastante parecidos van a condicionar tanto al Partido Popular como a Vox de cara a las urnas a nivel nacional? Yo estoy convencida, lo estaba diciendo ahora mismo Pablo también en la mesa, que esto es un plan preparado, organizado desde Génova, desde el Partido Popular en Madrid, para tener 4 elecciones sistemáticas, adelantando algunas y otras manteniendo el periodo que tocaba de elecciones, para ir ganando sistemáticamente Extremadura, Aragón, Castilla-León, y la estación terminó, y la más importante por número de habitantes y por influencia política, era Andalucía. Quien creía más en la excepción andaluza creo que era más el propio Moreno que no Alberto Núñez Feijóo. Y evidentemente marca el camino de ruta de lo que va a ser las generales. Es que no lo oculta nadie, no lo oculta solo el señor Tellado, sino Feijóo lo ha dicho abiertamente. Incluso el expresidente Aznar, que era más reacio a hablar abiertamente de un pacto PP-Vox, lo ha hecho en las declaraciones de la semana pasada, llamando un poco a la unidad nacional del centro-derecha. Espero que el centro sean ellos y que el centro no sea Vox, y la llamada a la reconstrucción. Y además con un programa político, yo difiero un poco con lo que estabais comentando, con un programa político que es calcado en las 4 comunidades autónomas. En Aragón, que llevamos ya unos cuantos meses de funcionamiento de este programa político, vemos que realmente las políticas públicas sobre menores, sobre la seguridad de menores, sobre el rechazo a menores, las no subvenciones a sindicatos, a empresarios, a Cáritas, se está ejerciendo de una manera estricta. Así que yo creo que parece que el programa político es como residual, y que Moreno Bonilla se ha preocupado mucho de tener el menor número de representantes de Vox en el gobierno, aunque uno de ellos sea el vicepresidente, que creo que va a ser el modelo a replicar en las elecciones generales. Yo creo que el señor Moreno Bonilla se ha quitado la careta, porque si estaba amagando con una repetición electoral, no ha amagado lo suficiente, porque lo que tenemos es un gobierno 90% PP, sí, pero un relato 99% Vox. 99% Vox. Entonces, ahora vamos a ver si cumple o no cumple con lo que ha firmado, porque lo que ha firmado es todo y más, necesitando solo 2 escaños. Ha cedido mucho más de lo que han cedido el resto de los presidentes autonómicos que han tenido que ceder. Entonces, no diga usted que es que estaba dispuesto a repetir las elecciones, porque no es verdad. Si usted estaba dispuesto a repetir las elecciones, no hubiera cedido más que el resto solo por 2 escaños. Entonces, la lista es inmensa, y tú lo sabes, Pablo. Sí. O sea, en lo programático se ha cedido. En lo programático ha sido todo. O sea, la Prioridad Nacional lleva ni un menor no acompañado más, lleva no zonas de libres emisiones. Esto no lo había firmado nadie. Hachazo completamente a las ayudas sociales y a la inmigración, incluida Cáritas. Cáritas
va a dejar de tener ayuda según esto que acaban de firmar. La derogación de la Ley de Memoria Histórica Andaluza que se aprobó sin ni un solo voto en contra. Van a tirar una ley que se aprobó por unanimidad para poner una de concordia que a ver quién la vota. El fin de la enseñanza en árabe en escuelas andaluzas financiado por el gobierno marroquí. Es que lo financia el gobierno marroquí por bien de la integración de unos chavales hijos de marroquíes que se tienen que integrar en España y que había programas para ayudar a esa integración. En lugar de ayudar, ¿no?, pensando que hay un problema con la inmigración, lo que hacemos es poner palos en la rueda de esa integración. Guiños antiabortistas, no sé, es que la lista contra la energía eólica y fotovoltaica, a favor de la ganadería industrial, o sea, es un destrozo de todos los calibres. Entonces el señor Moreno Bonilla ha tragado con todo y más que todos los demás. Entonces ahora no puede venir a contarnos que es que la vía moderada de Andalucía sigue en pie, porque la vía moderada de Andalucía va a ser o engañar a Vox o engañar a los ciudadanos. Tendrá que demostrarlo por la vía de los hechos o no. Tendrá que demostrar la vía de los que va a cumplir o no.